Estimados televidentes, este día 2 de mayo de 2023 vamos a conocer sobre uno de los acontecimientos más importantes de la historia, la Guerra Civil Griega. Para ello contaremos con un documental narrado por grandes historiadores que nos hablarán de los antecedentes de dicha guerra, a cargo de Brenda Marisela Martínez Hernández. Posteriormente conoceremos aquellos actores que intervinieron en dicha guerra y que por supuesto fueron de gran importancia. Esta narración será desarrollada por Delmi Marinela Flores Flores. Con ellos procederemos a conocer el desarrollo de la Guerra Civil Griega, narrada por Fernando Ernesto Martínez Lara. Y finalmente, este documental escucharemos la importancia que esta guerra ha tenido en el desarrollo de las relaciones internacionales por medio de Wendy Karina Murillo Rodríguez. Comencemos. La sociedad griega se vio golpeada por múltiples fenómenos y crisis de naturaleza política, sobre todo interna, una debacle militar, social, económica y moral, fruto de una política exterior irredentista y de la implantación de un régimen dictatorial de corte fascista. Otro elemento fundamental para tomar en cuenta en el estudio de las causas y precedentes de la guerra civil griega es la ocupación por las potencias del eje a principios de los años 40, que supone el hundimiento del mundo político institucional anterior a la guerra y a la irrupción de un movimiento político de masas que rápidamente pasa a guiar y dirigir la izquierda. Con la culminación de la Gran Guerra Mundial, las antiguas potencias civiles y militares retoman sus planes de acaparar el espacio político, social e institucional que tenían anteriormente al conflicto. Esto genera aún más tensión y alimenta las expresiones de violencia que desembocan en una guerra civil indeclarada en la que la presencia de factor externo va a resultar decisiva. La contienda fratricida concluye en 1949 con Grecia como satélite de los Estados Unidos de América en el contexto de la Guerra Fría. Nos remontamos a 1915, cuando se agudiza la separación o herida latente en los tejidos sociales que se polariza según la inclinación ideológica, monárquicos conservadores y benicentistas republicanos. Esta agitación se ve estimulada con el llamado desastre de 1922. En este año, Jorge II de Grecia tomó el poder del trono, pero dadas sus constantes expresiones de excesos y malas decisiones políticas, provocaron que se ganara el rechazo de gran parte de la población, lo que desembocó en un golpe de Estado en 1924 y a su posterior exilio. Sin embargo, Jorge II volvió a Grecia en 1935, tras muchos años en Inglaterra. Durante estos años, Grecia había sufrido varios golpes de Estado, conflictos y gobiernos provisionales. Es por ello que en este año, Georgios Kondilis derroca la República Griega y fuerza una votación a favor de la monarquía, habilitando el regreso de Jorge II. Su mandato culmina en 1936 con la instauración de una dictadura de corte fascista a manos de Ioannis Metaxas, quien, con el favor del rey, encabezó un nuevo régimen autoritario de naturaleza ortodoxa, nacionalista y conservadora. Este fue muy reconocido como el régimen del 4 de agosto por su fecha de proclamación. Todo este agitado periodo se cierra con un nuevo trauma, el de la ocupación del país en 1941 por la Alemania nazi y sus aliados del eje en la zona, Bulgaria e Italia. Con la entrada de las tropas de Italia de Mussolini y de la Alemania de Hitler en Grecia, formaron un gobierno fiel a Alemania, muy parecido al caso de Croacia de Pavelier. Durante esta época, Grecia contaba con enormes lazos económicos con Alemania, además de cierta tendencia fascista del régimen de Metaxas. Aún así, Jorge II mantenía numerosas conexiones con Inglaterra, fruto de su largo exilio. Fue en esta época, durante el control alemán, en que surgieron los dos principales grupos de oposición. En la parte norte, sobre todo en los territorios de Macedonia, aparecieron movimientos contra la ocupación búlgara que se estaba produciendo. Estos movimientos iniciales tomaron fuerza como el de los defensores de la Grecia del Norte,
un movimiento de derecha y favorable al monarca. Y por el contrario, centenares de grupos más pequeños de todas las ideologías se fueron organizando logística y militarmente. La resistencia a la ocupación y el primer conflicto interno en 1940, donde tropas de la Italia de Mussolini y de la Alemania de Hitler entraron en Grecia. Se formó un gobierno fiel a Alemania, parecido al caso de la Croacia de Pavelić, donde los dos primeros líderes fueron alemanes, aunque el resto fueron griegos, pero siempre al servicio de la Alemania nazi. En esa época, durante el control alemán, surgieron los dos principales grupos de oposición. En la parte norte, sobre todo en los territorios de Macedonia, aparecieron movimientos contra la ocupación búlgara que se estaba produciendo. Bulgaria fue aliada del eje hasta 1944. Uno de los movimientos iniciales con más fuerza fue el de los defensores de la Grecia del Norte, un movimiento de derecha y favorable al monarca. Y por el contrario, centenares de grupos más pequeños de todas las ideologías que se fueron organizando militarmente. Durante la segunda mitad del siglo XX, las dos grandes potencias mundiales se enfrentaron, un enfrentamiento sin confrontación directa que mantuvo al mundo en vilo durante casi 45 años. Veamos en los mapas la evolución y los desafíos de la Guerra Fría. Al final de la Segunda Guerra Mundial, después de 6 años de lucha y más de 60 millones de muertos, las grandes potencias europeas de la preguerra son debilitadas. Quedan solamente dos superpotencias en el mundo, los Estados Unidos y la URSS, que habían unido sus fuerzas para derrotar a la Alemania nazi y al Imperio japonés. La URSS, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es un territorio inmenso que cubre un sexto de las tierras emergentes del mundo. Es un Estado federal con un régimen comunista, compuesto por 15 repúblicas y dirigido por un partido único. Los Estados Unidos son una democracia liberal basada en el capitalismo. El país lleva una ventaja en el armamento, ya que es el único país con armas nucleares. Además, su industria y su economía son las más fuertes. En Europa, ambas potencias ejercen su influencia. Los Estados Unidos desembolsan grandes cantidades de dinero con el Plan Marshall, ofreciendo préstamos sustanciales a los estados europeos con el fin de estimular la economía y reactivar el comercio. La URSS, por su parte, quiere proteger sus fronteras y establece gobiernos prosoviéticos en los países liberados. Europa está dividida en dos bloques separados por lo que se conoce como la cortina de hierro o el telón de acero. En Alemania, los aliados fusionan los territorios que controlan para crear la RFA, violando así los acuerdos firmados con los soviéticos. En respuesta, la URSS impone un bloqueo a Berlín Oeste, que aún está bajo control aliado. Se instala un puente aéreo para abastecer la zona. A partir de ahora, las dos potencias se temen mutuamente. Una caza de brujas comienza en ambos lados. En los Estados Unidos, los empleados federales simpatizantes de las ideas comunistas son despedidos. Hollywood se convierte en un instrumento de propaganda anticomunista. En la URSS, cualquier forma de oposición es severamente reprimida. Más allá de la ideología y del juego de influencias, la confrontación entre las dos potencias también es científica, industrial, espacial, deportiva y militar, entre otros. La Unión Soviética invierte grandes cantidades de dinero en su industria y armamento para recuperar su retraso, de tal manera que en 1949 el país prueba su primera bomba atómica. Ese mismo año, los Estados Unidos crean la OTAN, una alianza militar entre los países del bloque occidental. A lo largo de la Guerra Fría hubo muchos enfrentamientos indirectos entre las dos potencias y sus aliados. El primer enfrentamiento tiene lugar en Grecia. Una milicia comunista resistente de la Segunda Guerra Mundial, apoyada por los soviéticos y armada por la Yugoslavia, entra en guerra civil contra el partido monárquico tradicional, apoyado y financiado por los británicos y luego por los Estados Unidos. Pero tras las tensiones, la URSS rompe su alianza con la Yugoslavia. Por consiguiente, los comunistas griegos pierden un apoyo significativo y son obligados a deponer las armas. Grecia pasa al bloque occidental. Gracias por ilustrarnos con esos antecedentes. Ahora pasemos a conocer esos movimientos. Adelante, panelista.
Actores involucrados. La guerra civil enfrentó a la población conservadora y las fuerzas armadas del gobierno monárquico, apoyadas por los Estados Unidos, contra los comunistas griegos y los miembros de la organización más grande de la resistencia antifascista que había combatido contra la ocupación de Grecia. Partido Comunista Griego, por sus siglas KKE, fundado en 1918 como producto del desarrollo del movimiento obrero en Grecia, así como bajo el impacto de la Gran Revolución Socialista de octubre de 1917 en Rusia. Frente de Liberación Nacional EAM y el Ejército Nacional Popular de Liberación ELAS fueron los principales grupos de oposición en todas las fases de la Guerra Civil griega y se formaron en 1941 y 1943 respectivamente. Ejército Democrático Griego, DSE, surge como oposición al gobierno monárquico griego y fuerzas derechistas fundadas en 1946. El KKE lo fundó cuando estableció un cuartel general partidario para coordinar las bandas de resistencia comunista. Liga Nacional Republicana Griega, EDES, fue una organización de resistencia menor no comunista durante la primera fase y parte de la segunda fase de la Guerra Civil griega. Una vez desocupada Grecia, las diferencias ideológicas con ELAS se volvieron evidentes, por lo que iniciaron disputas entre ambos bandos. Ejército Nacionalista del gobierno monárquico griego. Buscaba defender al gobierno exiliado y combatir las insurgencias de los grupos comunistas y de resistencia. Estados Unidos. Con el desarrollo de la doctrina Truman de contención del comunismo, Grecia se convierte en un campo de experimentos en ese nuevo tipo de guerra contra el comunismo, que incluye propaganda, canales diplomáticos formales, aplicación intensiva de armamento, adiestramiento de fuerzas armadas locales y reclutamientos pasivos, generamiento de redes de inteligencia, represión, asesoramientos militares y económicos. Reino Unido. Grecia es un país del Mediterráneo meridional de enorme interés geoestratégico, pues se halla en plena ruta de acceso a su imperio colonial. Es por eso que Churchill buscaba consolidar su posición en el país mediante la aparente cesión de Rumanía a Stalin en el acuerdo de los porcentajes de Moscú, pero también pagando un enorme tributo sobre el suelo griego en el combate contra italianos y alemanes. Unión Soviética. La ayuda de manera directa al brazo armado del Partido Comunista Griego KKE fue muy reducida, pues Stalin consideraba muy difícil la implantación del régimen comunista si se implicaban en contra de Gran Bretaña y Estados Unidos. De hecho, la URSS no tenía ninguna pretensión en el conflicto griego, pues Grecia era la moneda de cambio del líder soviético en la geopolítica posterior a la Segunda Guerra Mundial. A cambio de ceder, Grecia tendría las manos libres en Polonia. Otros actores involucrados: Macedonia, Yugoslavia, Albania y Bulgaria. Estos estados ayudaron de manera indirecta a los insurgentes comunistas, otorgando suministros y financiamiento a través de sus fronteras. Gracias por tan importante información. Ahora pasaremos a escuchar el desarrollo de este acontecimiento. Gracias por tan importante. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mayor peso de la lucha contra la ocupación nazi lo había llevado el Frente de Liberación Nacional, cuyo brazo armado, el Ejército Nacional Popular de Liberación ELAS, estaba ampliamente controlado por los comunistas. Por su parte, el rey Jorge II se había exiliado y patrocinaba un gobierno en el exilio, presidido por George Papandreou. Este gobierno estaba apoyado básicamente por los militares monárquicos, algunos de los cuales habían permanecido en Grecia luchando contra el eje mediante la creación de otro grupo guerrillero, el Ejército Griego Nacional Democrático, y los británicos,
que seguían considerándose una gran potencia capaz de controlar el Mediterráneo, para lo cual Grecia era fundamental. A pesar de los recelos, el EAM aceptó participar en un gobierno de concentración. La Conferencia de Líbano de mayo de 1944 permitió que el Partido Comunista entrara en un gobierno de concentración, presidido por George Papandreou. A pesar de que no contaron con ningún ministerio relevante, en ese mismo año, el Acuerdo de la Caserta ponía a los guerrilleros comunistas bajo el mando de los británicos. Cuando se llegó al final de la Segunda Guerra Mundial, la situación era claramente dicotómica. El ELAS, que controlaba de forma efectiva el territorio griego, y un gobierno de concentración que se respetaba la monarquía y que se sostenía principalmente con el apoyo británico, pues la mayoría de la población griega mostraba un claro rechazo de la monarquía. Como salida al estancamiento de la situación, se acordó el Pacto de Barquiza. La celebración de elecciones bajo la supervisión de los aliados estaba impuesta en esta. Esta se celebraría en marzo de 1946, sin participación de la izquierda, de las que boicoteó. El acuerdo también contemplaba la amnistía para los detenidos y la celebración de un referéndum para restaurar la monarquía. El Tratado de Barquiza, más que todo, fue conocido también como Pacto de Barquiza o Acuerdo de Barquiza, que firmó en Barquiza el 12 de febrero de 1945 entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia y el secretario del Partido Comunista de Grecia, por EAM, ELAS, tras la derrota de un último durante los enfrentamientos de Decembrina. Uno de los aspectos del acuerdo, en el artículo 9, contemplaba la celebración de un plebiscito dentro del año para resolver cualquier problema con la constitución griega. Este plebiscito ayudaría a establecer elecciones y así crear una asamblea constituyente que redactaría una nueva ley orgánica. En otro aspecto del tratado, ambos firmantes acordaron que los aliados enviaran veedores para verificar la validez de las elecciones. El acuerdo también prometía que los miembros del EAM y ELAS se les permitiría participar en actividades políticas si entregaban sus armas. Además, se garantizarían todas las liberaciones civiles y políticas, junto con el compromiso del gobierno griego de establecer un ejército nacional apolítico. El tratado especificaba que la EAM y ELAS se desarmarían. Luego de haber escuchado las intervenciones de los historiadores, podemos decir que la importancia para las relaciones internacionales que conlleva la Guerra Civil Griega ocurrida entre marzo de 1946 y octubre de 1949 se presenta como el primer caso de insurrección comunista después de la Segunda Guerra Mundial. Trae como principal consecuencia el inicio de la Guerra Fría. Se conforman dos fracciones de diferentes ideologías políticas. Por un lado se encuentra la fracción de los nacionalistas, que son de tendencia derechista, y por el otro lado los comunistas, que son de tendencia izquierdista. Los comunistas se encuentran compuestos por socialistas y marxistas, que luego tienen también sus diferencias. Y por último, se evidencia la intervención de otros estados para la solución de los conflictos internos de un país. Es importante dejar en claro que la guerra griega se desarrolló en tres etapas o fases. La primera etapa se produce en 1940, cuando las tropas italianas de Mussolini y de Hitler entran en Grecia, formando un gobierno leal a Alemania, surgiendo dos principales grupos de oposición. Por un lado, un movimiento de derecha de gran fuerza, que son los defensores de la Grecia del Norte, YBE, y por el otro lado, tres grupos de resistencias: el Frente de Liberación Nacional EAM, que era una rama armada del Partido Comunista Griego, que conocido después como EAM-ELAS. El segundo grupo fue la Liga Nacional Republicana Griega, EDES, y finalmente la Liberación Nacional y Social, ECA, quienes luego de diferentes cambios de ideología provocaron ataques entre EAM-ELAS contra EDES y ECA, acusándose mutuamente de traición.
La segunda etapa comienza con el fin de la ocupación y la intervención aliada, cuando el Reino Unido decide negociar con los EAM-ELAs para que dejen las hostilidades, firmando el Acuerdo de Placa. Para en ese momento, a pesar que los alemanes continuaban en Grecia, el poder que ejercían ya era limitado. EAM-ELAs y el EDES vuelven a tener fricciones, ya que se siguen viendo como enemigos. Este nuevo conflicto duró de diciembre de 1944 a enero de 1945, terminando con un nuevo pacto, el Tratado de Berquiza, que dentro de sus solicitudes se encontraba la disolución de los grupos paramilitares y el final del EAM-ELAS. En la tercera etapa, una buena cantidad de tropas del EAM-ELAS que se negaban a desmovilizarse comienzan nuevos ataques en 1946, cambiando su nombre a Ejército Democrático de Grecia, DSE, con el apoyo de Yugoslavia y de Albania. Por contraparte, Estados Unidos ya se había involucrado en el conflicto apoyando al Ejército Nacional, quien reprime con penas de cárcel o exilio. Finalmente, gracias a la intervención estadounidense, los conflictos internos del KKE y los conflictos entre Tito y Stalin, las tropas del KKE, terminan siendo derrotadas, regresando la monarquía a Grecia y exiliando o encarcelando a las tropas comunistas. Cabe destacar que las tensiones entre ambos sectores no se apagaron hasta después de la dictadura militar en Grecia de 1977 a 1974. Pero esa es otra parte de la historia. Muchas gracias por la atención prestada.